La semana anterior, o la sesión anterior también, trabajamos con el módulo sumaria de la ENAO, básicamente porque vamos a utilizarla varias veces durante el curso y quería explicarles un poquito qué variables son más importantes en esa base de datos, en ese módulo, y también un poquito de cuál es su diseño, eh, de qué va, ¿no? ¿Qué información tiene? Y también vamos a utilizar recurrentemente otro módulo que va a ser el módulo 500, que es el módulo de empleo e ingresos. Entonces, vayamos a microdatos INEI, a consulta por encuestas, esta pestaña. Y acá en encuestas vamos a ENAO actualizada, ENAO de corte transversal, que es el primero. Vayamos al 2023 o cualquier año, no importa. Y al periodo anual. Y acá tenemos el módulo 500, que es el módulo de empleo e ingresos, que es uno también de los más importantes de la ENAO, que se usa bastante, porque ese módulo se utiliza un montón para ver la tasa de desempleo, la tasa de ocupación, el tamaño de la población económicamente activa, la informalidad, la precariedad laboral, todo eso se puede calcular con ese módulo. También los ingresos laborales por hora, los ingresos no laborales por hora. Se puede saber también si las personas reciben pagos en dinero o pagos en especias. Todo eso está acá. Entonces vamos a descargarlo. Es un poquito más pesado que el módulo sumario porque ese módulo tiene muchas más variables, muchas más. Y además de tener muchas más variables, tiene muchas más observaciones. ¿Por qué? Porque este módulo está a nivel de personas. Nosotros dijimos que el módulo sumaria estaba a nivel de hogares. Y estaba a nivel de hogares porque la pobreza, que es la variable más importante de ese módulo, se mide a nivel de hogares. Mientras que los ingresos y el empleo son características individuales de cada persona, ¿no? Cada persona tiene empleo, cada persona tiene sus ingresos. Este módulo está a nivel de personas, por tanto, la cantidad de personas es mucho más grande que la cantidad de hogares, entonces tiene más filas y tiene más columnas porque tiene más variables que vamos a ver en un ratito cuáles son. Los abrimos, siempre va a estar comprimido, así que lo descomprimimos. Vamos a descomprimir, extraer todo y se va a descargar, se va a descomprimir bastante información. No me interesa toda la información que está ahí, solamente una que otra. Entonces solamente voy a copiar a mi directorio, ¿no? El directorio es donde yo voy a trabajar. En mi caso va a ser esa carpeta que se llama sesión 5. Ahí voy a poner las bases de datos que voy a utilizar. Solamente voy a necesitar esta acá, que es enao 01A-2023-500.eta. Solamente eso. Toda la demás información que está acá es complementaria. Les voy a explicar rápidamente de qué va, qué información tiene, pero es raro que la utilicemos. Bueno, la ficha técnica siempre se descarga, ya hemos visto y hemos leído un poquito la ficha técnica que nos contaba los objetivos, las partes, el diseño muestral, el nivel de inferencia, la forma de imputación de la encuesta. Acá tenemos el cuestionario correspondiente, es decir, las hojas de donde salen las preguntas que alimentan ese módulo, ¿no? Que es el módulo 500 de empleo, y que la contestan solamente las personas mayores de 14 años. ¿Por qué mayores de 14 años? Porque según el estándar internacional, una persona está en edad de trabajar desde los 14 años. Entonces la población en edad de trabajar va desde 14 años o más. Yo sé que legalmente la edad para trabajar es 18 años, pero internacionalmente se considera que desde los 14 una persona está capacitada para trabajar. Claro, se puede considerar trabajo infantil o adolescente todavía, pero al menos ese es el estándar que da la OIT. ¿Eso quiere decir que pueden trabajar desde los 14? No, no.
En realidad, si no quiere trabajar hasta los 14 tendría que pedir permiso a sus padres. Entonces, pero de todas formas se pone, porque cuando hablamos de empleo, no solamente, bueno, además de eso, cuando hablamos de empleo, no solamente estamos hablando de que la persona tiene un contrato formal, de que recibe sus beneficios laborales, sino también, además del trabajo informal y que no tiene beneficios, también el trabajo que se realiza dentro de las unidades productivas familiares, ¿no? Por ejemplo, si mi familia tiene una pequeña tienda y yo trabajo ahí 4 horas a la semana, pero 4 horas diarias, y me pagan una propina chiquita, eso ya es parte del ingreso, ¿no? Si ayudo en las tareas no sé, de la empresa de mi tío, entonces, y me paga una propina, también se considera como que es trabajo, ¿no? Porque en realidad se está recibiendo una compensación, una retribución por ello. Y bueno, las preguntas acá empiezan básicamente preguntando si la semana pasada tuvo algún trabajo. El periodo de referencia es la semana pasada. Entonces, uno es si tuvo empleo la semana pasada, cero si no tuvo empleo la semana pasada. Y como se dan cuenta, acá dice que las preguntas, que si la respuesta es sí, tienes que saltar a la pregunta 505. Hasta acá. Hasta 505. Ahí te pregunta cuál es la ocupación principal que desempeña. ¿Qué tareas realiza su ocupación principal? ¿A qué se dedica el negocio? ¿Usted es empleado patrono, trabajador independiente, o es empleado, o es obrero, o es trabajador familiar, ¿no? No remunerado? Esto ayudo en la tiendita de mi mamá, pero no me paga. Y trabajador del hogar, que en realidad se refiere eh, al trabajo dentro del hogar, pero que no es remunerado, es decir, las actividades de la casa. Le ayudaron personas de su familia sin recibir una remuneración fija, cuántos trabajadores tienen a su cargo, tipo de ingresos, bajo qué tipo de contrato, contrato indefinido, a plazo fijo, periodo de prueba, prácticas preprofesionales. En teoría, las prácticas pre y pro no son trabajos en sí, son modalidades formativas, pero igual aparece acá que se considera como si la persona estaría ocupada en alguna actividad. ¿Qué tipo de empresa está? ¿En qué tipo de empresa trabaja? ¿Qué tamaño es la empresa donde trabaja? ¿Qué días trabaja? En el caso de que tenga una ocupación secundaria, en el caso peruano hay un gran porcentaje que tiene una segunda ocupación adicional. También les pregunta todo lo relacionado a la segunda ocupación, en qué sector económico está, si es en una empresa, si tiene contrato, todo eso. Vamos a pasar rápidamente. Y acá ya van a los términos numéricos, al término monetario. ¿Cuánto recibe por su trabajo? Y si su pago es diario, semanal, quincenal, mensual, si de ese monto le descuentan la AFP, le descuentan la ONP, le descuentan las cuotas a la caja militar o policial, en caso sean de las Fuerzas Armadas o policiales, si paga impuestos y si tiene otro tipo de descuentos, ¿no? Por ejemplo, no sé, puede tener un descuento porque tuvo un juicio de alimentos y le descuentan parte, inmediatamente le descuentan ese monto del juicio de alimentos, ¿no? ¿Qué más? Además, en algunos empleos te dan uniformes, te dan algunos ingresos no monetarios, ¿no? En algunos lugares te dan almuerzos. Por ejemplo, en el Banco Central creo que todos reciben almuerzos gratis, está incluido. Y eso también es una forma de pago, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, creo que en el diario El Peruano dan uniformes. Entonces, también eso es una forma de pago, se tiene que adicionar en el valor de lo que recibes, ¿no? Porque finalmente te dan ropa o te dan alimentos y eso es un ahorro para ti, ¿no? ¿Qué más? Acá hay un modulito chiquitito
en caso de que sea un trabajador independiente, alguien que trabaja por recibo por honorarios, trabaja dando consultorías, trabaja eh, por su cuenta, no depende de una empresa. Entonces también hay preguntas sobre cómo desempeña esa labor. En el caso de que esté desocupado, también hay un módulo chiquito que ha hecho en la semana anterior si no ha estado trabajando. ¿Por qué es importante esto? Porque estar desocupado no implica ser desempleado. Una persona desocupada puede estar desocupada por múltiples razones. Entre ellas, porque quizás no necesita trabajar. Tiene tanta plata que no necesita trabajar. Esa persona no se considera desempleada. Es desocupada, pero no es desempleada. La definición de desempleo son las personas que sin tener trabajo están buscando trabajo, pero no lo encuentran. Entonces, si no sé, si yo soy millonario y tengo un montón de plata y no trabajo, soy desocupado, pero no me considero desempleado, ¿no? Entonces acá se hacen una serie de preguntas para determinar si la persona es solamente desocupado o también desempleado. ¿Qué más? También indagan sobre el trabajo anterior, si tiene ingresos de otros tipos, como, no sé, alquilar una vivienda, alquilar, alquilar alguna propiedad, ganar utilidades porque es dueño de una empresa, ganar intereses porque tiene depósitos, ¿no? Todos los tipos de ingresos adicionales que no sean laborales. ¿Por qué es importante eso? Porque en realidad, eh, porque en realidad cuando uno tiene sus ingresos, bueno, la probabilidad de trabajar depende mucho de la riqueza, ¿no? Y de otros tipos de ingresos que tengas. Probablemente si tengo un montón de utilidades eh, o de rentas por propiedades, probablemente no necesite trabajar, ¿no? Entonces se utiliza esto para determinar eso. Otros tipos de ingresos, bueno, hay personas que no trabajan, pero quizás es porque ya tienen una herencia, tienen algún seguro de accidente o vejez, o porque ganaron la lotería, ¿no? Ganaron la quinta, no sé. O no trabajan porque se accidentaron en su empleo anterior y están indemnizados de por vida con algún tipo de ingresos. Y bueno, básicamente eso es, y acá finalmente sistema de pensiones para ver si la persona está afiliada a una AFP o a la ONP o recibe quizás otro tipo de pensión, por ejemplo, esta Ley Nacional de Pensión de la Cédula Viva que les dan a algunos funcionarios. Y acá etnicidad, que en realidad no debería estar acá, pero está acá. ¿Qué sucede con este tipo de preguntas de etnicidad? Sucede que la ENAU es una encuesta que se va mejorando año a año y se va modificando. Entonces, se va modificando porque alguien pide que se modifique. Por ejemplo, hace algún tiempo, si no mal recuerdo, la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS, estaba muy interesada en saber si las personas tenían cuentas bancarias, tenían créditos, tenían tarjetas de crédito. Entonces, presionó al INEI para que el INEI incluya preguntas sobre inclusión financiera. Y el ENAO, bueno, tuvo que hacer caso, pero el INEI tuvo que hacer caso e incluyó las preguntas de inclusión financiera, pero no sabía dónde incluirlas. No había un módulo donde la podría poner, así que al final creo que la puso en el módulo de educación. Igual, etnicidad, seguro algún ente del gobierno quiso meter la pregunta de etnicidad en algún momento y, y el INEI no sabía dónde poner la pregunta de etnicidad, entonces lo puso en el cuestionario o en el módulo donde había algún espacio disponible. Entonces así van a encontrar frecuentemente que aparece un tema, algunas preguntas que no tienen nada que ver con el módulo. Y eso es normal, no se asusten, no piensen que se han equivocado.
Por ejemplo, acá está inclusión financiera, ¿no? No está en ese módulo. Tiene poco que ver con empleo e ingresos, pero está acá. Eh, Hace algunos meses, creo, una profesora, bueno, una investigadora de, de la San Marcos, en una conferencia o en una clase de la universidad, dijo que el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Mujer estaba presionando al INEI para que incluya preguntas sobre disparidades o diferencias de género, pero que lamentablemente no se podía hacer porque actualmente el Ministerio de la Mujer tiene muy poco peso político, así que el INEI no le hace caso para incluir ese tipo de preguntas, ¿no? Mientras que la SBS, como maneja, eh, como regula el sistema bancario, tiene mucho poder, tiene mucha influencia, entonces fácilmente pudo incluir en su momento preguntas de inclusión financiera, ¿no? Entonces también tiene que ver eso. En realidad, la NAO es como, tiene un montón de preguntas que a veces uno, que sirve para diferentes objetivos y que utilizan diferentes ministerios o instituciones y se arma de esa forma, ¿no? Acá está la descripción un poquito, no nos importa esta definición de variables. El diccionario, que bueno, este diccionario, antes que me olvide, todas las encuestas, censos tienen su diccionario, que simplemente es una lista de todas las variables con su descripción y con los posibles valores que puede tomar esa variable. Por ejemplo, vamos a bajar. Acá está la lista de módulos, de archivos. Vamos a la lista de preguntas. Por ejemplo, una variable se llama P28B. Esa variable P28B es las paredes exteriores de la vivienda tienen fachada pintada. Las posibles respuestas a esta variable o los posibles valores que puede tener esa variable son que es totalmente pintada, parcialmente pintada, sin pintar y missing value, que es valor perdido, ¿no? Entonces, esa variable puede tomar el valor de uno que es la categoría totalmente pintada, categoría 2 parcialmente pintada, categoría 3 sin pintar, y el 9 que es no hay respuesta a esa pregunta. Acá tenemos un montón de variables, la lista de variables. Es un documento de 493 hojas, que es un montón, así que yo estoy seguro que es necesario tener el diccionario a la mano para identificar las variables que necesito y para identificar qué valores puede tomar esa variable, ¿no? Es variable numérica, que puede tomar valores positivos, es categórica, que puede tomar tales números y cada número corresponde a cada categoría. Es una variable que le permite tener decimales, no permite tener decimales. Sin embargo, trabajar con este módulo es bien, perdón, trabajar con este PDF, que es el diccionario, es bien pesado, así que lo recomendable es trabajar con el diccionario que está de forma virtual. Ustedes ponen acá web INEI y ponen variables en out. Y acá les va a aparecer seguro algo que dice web inei.inei.gov.p, catálogo, variables. Algo así debe aparecer la dirección. Entran y tenemos esto. Se llama el Sistema de Documentación Virtual de Investigaciones Estadísticas, donde tiene un apartado sobre variables, que es básicamente el diccionario de variables, en este caso de la ENAO del 2019, pero que, bueno, es más versátil y más fácil de encontrar, ¿no? Más fácil de utilizar. Por ejemplo, acá a la izquierda tiene la lista de todos los módulos que yo puedo descargar de la ENAO. Vayamos al módulo 500. A ver, por acá debe estar 500. ¿Dónde está el módulo 500? Acá está. Y cuando
Entro a este módulo 500, me da la lista de todas las variables, pero de forma más ordenada y más fácil de, 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 de entender, ¿no? Por ejemplo, hago clic acá, me dice la variable P502 es, aunque no trabajó la semana pasada, tiene algún empleo fijo al que próximamente volverá. Esa variable está en el archivo ENAU 01A 2019-500. La definición de esa variable es, la variable permite determinar a los trabajadores dependientes que teniendo empleo fijo no trabajaron la semana pasada por hallarse de vacaciones. Huelga, licencia por enfermedad, licencia pre o postnatal, etc. Todas ellas pagadas. Es decir, no trabajó la semana pasada, pero era porque estaba de licencia, vacaciones, ¿no? Igual, esa semana que no trabajó, se la pagaron. Es decir, acá solamente van a estar los trabajadores dependientes, ¿no? Porque les han dado algún descanso de su trabajo. El universo de personas que contestan esta pregunta es la población, el conjunto, bueno, dentro del conjunto de viviendas particulares, la responden los ocupantes residentes en el área urbana y rural del país, pero excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos y otros. También no considera aquellas viviendas colectivas como hoteles, hospitales, asilos y claustros religiosos y cárceles. Entonces, eso, por ejemplo, es bastante interesante, ¿no? En realidad, cuando estoy estudiando esto de empleo, no estoy estudiando a los que están empleados en Fuerzas Armadas, eh, bueno, similares o están en hoteles, hospitales, asilos, ¿no? ¿Qué posibles valores puede tomar esta variable? Uno y 2. Uno si la respuesta es sí y 2 si la respuesta es no. Y así en cada pregunta puedo hacer clic y me sale la información. En su ocupación principal, usted trabajó para. Acá la variable está en este archivo. Se define como la variable permite conocer el volumen de trabajadores que laboran en el sector público, privado, empresas de servicios especiales y otros. Bueno, acá está la población de objetivo, que es la misma. En este caso, lo, res- eh, lo contestan los residentes habituales del hogar de 14 años a más, eso ya habíamos leído antes. Y los posibles valores son 1 al 7. 1, Fuerzas Armadas o Policía. 2, Administración Pública. 3, que trabaja en empresa pública. 5, que trabaja en empresas especiales de servicios como services, ¿no? Las terciarizadas. 6, empresa o patrono privado. Y 7, otro tipo de empresa. Esto es como mucho más didáctico, mucho más fácil de entender. Y puedo entrar por el módulo acá. Acá están todos los módulos. Pero también puedo entrar por grupos de variables. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, educación, puedo buscar acá el tema educación. Educación, salud e ingresos. Y acá hay uno de educación. Y acá puedo diferenciar qué tipo de variable sobre resultados de educación, sobre servicios de Internet, sobre telefonía celular, sobre tecnología de la información. Entonces entro y todas las variables que me van a aparecer ahí en tecnologías de la información son variables relacionadas a ese tema, pero que no necesariamente están en el mismo módulo o en el mismo archivo. Por ejemplo, este P316B está en el módulo 300, pero probablemente otros estén en otros módulos. Ese es el 300. Creo que como es un tema bien particular, todos van a estar ahí, pero vayamos a otro. A ver. Gastos. La idea es que como está separado por temas, no necesariamente están todas las variables en el mismo módulo. Y eso está genial porque te permite identificar con qué módulos uno debería trabajar para su tema de investigación, ¿no? En aquí hay temas también sobre discriminación, sobre democracia, sobre corrupción, gobernabilidad, bienestar subjetivo. He escogido malos ejemplos acá.
A veces demora cargar. Ah, esperemos. Si escogí malos ejemplos ahora. Alguno acá. Y otra forma de utilizarlo, además de separarlo por módulos o separarlos por temas, una forma adicional es buscar por palabras clave. Por ejemplo, acá en búsqueda en diccionario puedo buscar eh, la palabra edad, ¿no? Quiero saber dónde está la variable edad y me salen un montón de resultados. Por ejemplo, la variable P208 es edad en años, que está en el módulo 300, pero la variable P208 está en el módulo 500, ¿no? Se dan cuenta que acá sí aparecen en diferentes módulos y este que también es edad, pero está en módulo 400. ¿Por qué aparecen diferentes módulos? Probablemente porque el interés es distinto. Hay módulos donde solamente hay mayores de 14 años, hay módulos donde solamente hay infantes, hay módulos donde solamente hay gente en edad de trabajar. En el caso de la ENDES, que es otra encuesta, hay módulos donde solamente hay mujeres, hay módulos donde solamente hay hombres, hay módulos donde solamente hay niños entre 3 y 5 años. Entonces, como está segmentado, puede ser que la misma variable pueda aparecer en diferentes módulos. Eso también es una buena forma de buscar. Supongamos que quiero ver variables estén relacionadas a Internet. O sea, que hay un montón de variables, ¿no? Su local o establecimiento cuenta con Internet. El último gasto mensual por consumo de Internet. Su hogar tiene conexión a Internet. Ah, y así otros más. En el último mes usted hizo uso del servicio de Internet. Hay un montón de variables relacionadas a Internet que ustedes pueden elegir. Del mismo modo, además, no solamente existe para la ENAU, sino que si ustedes retroceden un poquito, acá encuentran que el diccionario está disponible para todas las encuestas, como la encuesta de micro y pequeñas empresas, la encuesta de salud y bienestar del adulto mayor, la ENDES. Para todas las encuestas tiene su diccionario. Solamente tengan cuidado porque esta página se para cayendo todo el tiempo y usualmente no funciona bien de noche, ni los fines de semana, ni los feriados. Siempre se cae en esos periodos de tiempo. Sospecho que el servidor del INEI lo apagan en esos periodos, ¿no? Lo apagan de noche, lo apagan de feriados y fines de semana y a veces no funciona. No carga, carga, carga y nunca responde. Pero de todas formas es de mucha ayuda. Ok, eso. ¿Qué más? Acá. Trabajar con este diccionario en PDF ya es como que bien desfasado y bien difícil. Mejor utilicen el otro. Acá. Acá me dan 4 bases de datos adicionales. Y uno dice, ¿qué es esto? Las palabras claves acá son acá, sí, y, u. Acá es lo mismo, sí, y, u, solamente que la otra versión. El sí, i, u, o y el CNO. ¿Qué son esas cosas? Son clasificaciones. Por ejemplo, esta es la clasificación internacional industrial única. Vamos a ver si no me equivoco. Sí, clasificación industrial internacional uniforme. Le dije única. ¿Qué es esta clasificación? Es un conjunto de códigos que sirven vamos a descargar acá, para clasificar las actividades económicas. ¿Por qué? Existen tantas actividades económicas que es imposible que en la ENAO se puedan escribir una a una. Vamos a abrir mejor esto. Vamos a abrir con... Por ejemplo, una actividad económica es concentración de minerales, uranio, torio y blenda.
Otra actividad es conservación de crustáceos y moluscos, es decir, congelación, otras cosas y secación. Fábrica de aceites y grasas de origen vegetal y animal. Fábrica de artículos y equipos para alpinismo. Lo que sucede es que cuando el encuestador va a la casa de la persona y le pregunta, ¿usted en qué actividad económica trabaja? La persona le va a contestar alguno de estos. Pero como son tan específicos, tan raros, sería un poquito tedioso para el encuestador tener que escribir todo esto. En lugar de poner toda la descripción de la actividad, mejor se clasifica con estos códigos. Por ejemplo, miren este, ¿no? Organización científica, profesionales y técnicas. Ahí probablemente van a estar ustedes en algún momento. Actividades de asistencia social, escuelas de primaria y secundaria, administración de servicios informáticos. Entonces, para no tener que escribir todo, recurren al código. Esta clasificación, como dice su nombre, es internacional, así que también sirve para hacer comparaciones entre países, porque sucede que algunas actividades económicas tienen diferentes nombres o se conocen de diferente forma en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, un ingeniero comercial en Colombia es básicamente un administrador, es lo mismo. Pero un ingeniero comercial en otros países es otra cosa muy distinta. Un ingeniero económico en Perú no es lo mismo que un economista, pero en otros países se entiende lo mismo. Entonces, para estandarizar esas diferencias en el mundo, se utiliza una clasificación de este tipo. Por tanto, eh, está ahí, está acá, cuando descargamos. Resulta que como las actividades económicas no son fijas en el tiempo, sino van variando, y algunas van apareciendo y otras van desapareciendo, se van actualizando. Por eso que acá hay revisión 3, revisión 4, ¿no? No sé, hace muchos años una actividad económica muy rentable que empleaba a mucha gente, se me ocurre, era eh, una actividad económica que, no sé, la gente que reparaba ropa, ¿no? Es una actividad bastante frecuente. La ropa que uno tenía en la casa la utilizaba el hijo mayor, el hijo del medio, el hijo menor, ¿no? Era normal, hasta en familias de clase media alta, igual se reparaba la ropa y había un montón de lugares donde uno reparaba la ropa. Pero hoy en día como que eso ya está desapareciendo porque la ropa se vuelve cada vez de poco uso, de un solo uso. Probablemente en algún momento ese tipo de actividades va a desaparecer, así que va a salir de ese código. Eh, entonces, por eso es que hay diferentes revisiones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es el CIUO? También es una clasificación, pero en este caso es de ocupaciones, no de actividades económicas, sino de ocupaciones. Vamos a abrir. Todos los que empiezan con cero son ocupaciones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas o policiales. Ejército, aviación, marina, eh, personal de servicio militar, técnico de la policía. Todos estos que están con cero son actividades u ocupaciones o oficios eh, relacionadas al uso de armas, ¿no? Policía y Fuerzas Armadas. Las que empiezan con uno tienen que ver con eh, ocupaciones en el sector público, de todo tipo, desde ser presidente de la República hasta ser, no sé, el último, eh, estar en la oficina
del estado más lejana del Perú, pero que sea un funcionario público. Vamos a subir hasta acá, son un montón. Por ejemplo, miembro del Poder Ejecutivo y de los organismos legislativos. Ser canciller, ser congresista, ser consejero, cónsul, contralor, diputado, embajador, fiscal de la nación, presidente del gobierno regional, legislador, ministro, prefecto, presidente de la República, Cámara de Diputados, y así senador, subdirector, director, miembro del directorio de alguna empresa del Estado, director, director gerente general de alguna organización estatal, directores de departamentos. Entonces, por ejemplo, si van a la casa del presidente, si el encuestador del INEI va a la casa del presidente y le pregunta, ¿usted cuál es su ocupación? Entonces va a contestar, soy presidente de la República. Pero en lugar de poner toda esa descripción en el formulario, lo que pone esta persona es este código, 11115. Entonces, para eso sirve ese, ese código. Todos los que empiezan con 2 tienen que ver con actividades académicas o de investigación o intelectuales en general. Por ejemplo, acá astrofísicos, astrónomos, meteorólogos, cosmólogos, químicos industriales, geofísicos, matemáticos, estadísticos, arquitectos, ingenieros, hagan todos los que empiezan con 2 actividades académicas intelectuales. Los que empiezan con 3 son actividades que necesitan algún tipo de educación superior, pero técnica, ¿no? Como técnico auxiliar de arquitectura, técnico cartógrafo, técnico de medición de acondicionamiento de aire, verificador naval, necesitas algún tipo de educación superior técnica. Los que empiezan con 4 ya son actividades más manuales, que no necesitan educación superior. Operador, operador, empleado de pago de nóminas, empleado almacenero. Vayamos al siguiente. 5 ya son actividades como comerciantes, vendedores. Y así el 7 son oficios como ayudantes, confeccionadores, obreros, pintores. Y el 9 ya son actividades físicas como peón de carga, cargador, conductor, caballista. Entonces igual cuando van a la casa de una persona y le preguntan cuál es su ocupación, contesta, digamos, escamador de pescado, pero en lugar de poner esa descripción, ponen 9, 8, 4, 10. Entonces tomen en cuenta ello porque alguna vez probablemente utilicemos alguno de estos. Ese es el Código Internacional Uniforme de Ocupaciones, la clasificación internacional única de ocupaciones, pero resulta que esa clasificación eh, es un poquito general y no se acopla del todo bien a la realidad peruana. Por eso es que el INEI ha hecho su propia versión, que es el CNO, que es la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que tiene el mismo objetivo que la internacional, solamente que lo acopla un poquito mejor a la realidad peruana. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Perú no existe eh, senadores, ¿no? En la clasificación internacional aparecen senadores, pero en el Perú no hay senadores. Así que en la clasificación nacional, en el CNO, ya no aparecen senadores, ¿no? Quizás hay actividades o ocupaciones, perdón,
que solamente existen en el Perú y no en otros países. Entonces también las incluyen acá. Y esta clasificación es más corta porque está más acoplada a la realidad peruana. Por ejemplo, vendedor ambulante. Es una actividad que posiblemente no exista en la clasificación internacional o no esté tan visible, pero acá sí aparece bien desagregada, ¿no? Hay vendedor ambulante desagregado en varios tipos, ¿no? Tomen en cuenta ello. Listo. Ahora sí vayamos a la base de datos. Cerramos esto. Abro un do file. Siempre limpiamos el entorno con clear all. Luego ponemos CD para decirle dónde vamos a trabajar. En este caso voy a trabajar en esa carpeta donde he, he colocado mi base de datos. Luego, lo más probable es que esta base de datos necesite ser traducida porque todos los módulos de la ENAO tienen la variable año donde hay la ñ y seguro van a haber palabras con tilde, así que mejor de una vez traduzco mi base de datos. Ya habíamos aprendido que debemos utilizar tres líneas de código, uno que era Unicode Analyze, Unicode Encoding y Unicode Translate, ¿no? Al costado de Unicode Analyze pongo el nombre de la base de datos, que en este caso es now 01 a 2023 500 punto de para que me diga si necesita ser traducido. Veamos. Y me dice, sí, necesita ser traducido porque hemos encontrado que una variable el nombre de una variable tiene un valor que no se puede leer. Hay 1376 variables cuyo algún elemento no se puede leer, supongo que es por las tildes, y hay 20 valores de variables que tampoco se pueden leer. Entonces, le voy a decir que determine que set, ¿no? Set es determinar o, o declarar que el nuevo idioma o el nuevo encoding va a ser Latin 1, lenguas latinas. Y finalmente le voy a decir que traduzca la base de datos esta, ¿no? Entonces corro y me dice encoding set Latin 1. Escribí mal. Ese no syntax es Unicode encode. Se me fue una N, creo. Y ahora sí. Y me dice, hemos logrado traducir correctamente. Luego que traducí, recién puedo abrir la base de datos, pongo use y el nombre de la base de datos. Y ahora sí abre y sí puede leer los elementos como la ñ. Acá sí leyó año. Voy acá abajo y me dice que esta base de datos tiene 1414 variables, que es la cantidad de columnas, y 86.654 observaciones. En ese caso, son 86.654 personas. Ya está. Entonces, ya hemos visto qué tipo de información hay acá. Un poquito, un poquito describamos, ¿ya?
algunas variables que siempre se utilizan. Bueno, sabemos año, el mes que se levanta la encuesta, el conglomerado, que ya les conté que es un área del territorio peruano. El territorio peruano se parte en pedacitos y esos pedacitos se llaman conglomerados. Dentro de cada conglomerado se enumeran las viviendas. Esta es la vivienda 2 del conglomerado 5030. Dentro de cada vivienda se enumeran los hogares. En este caso es el hogar 1 de la vivienda 2 del conglomerado 5030. Y dentro de cada hogar se enumeran a las personas. Esta es la persona 1 del hogar 1 de la vivienda 2 del conglomerado 5030. Seguro alguno me dirá, pero acá no dice 1, dice 11. Sí, eso es una anomalía en la base de datos, pero la pone por lo siguiente. Cuando pone 11, lo que está refiriéndose es en realidad 1/1, 1 de 1. Es decir, es el hogar 1 en una vivienda donde hay solamente un hogar. Si yo voy más abajo, voy a encontrar uno que no sea 11. Vamos a buscar que sea. La mayoría son 11 porque en una vivienda usualmente solamente hay un hogar. Pero acá hay un 12. ¿Qué se refiere a este 12? Se refiere a que este es el hogar 1 de una vivienda donde hay dos hogares. Y acá esa es la vivienda 2, la segunda vivienda, pero el segundo hogar de una vivienda donde hay dos hogares. A eso se refiere. Entonces, eso es como si fuera uno de dos. Y este 2 de 2. Y este uno de uno. No, no es un 11, es uno de uno. Y bueno, así se identifica, ¿no? Tenemos las personas, el código de persona, el código de hogar, el código de vivienda y el conglomerado. Usualmente la persona uno va a ser el jefe de hogar. No usualmente, siempre. El uno es el jefe de hogar. El 2 es la pareja del jefe de hogar en caso tenga pareja. Y luego vienen los siguientes ordenados según el grado de cercanía con el jefe de hogar, ¿no? Por ejemplo, el hijo mayor, luego el hijo menor, luego quizás viene el sobrino, luego viene el cuñado. Entonces, en este caso, todos estos voy a seleccionar. Estas dos personas que estoy seleccionando, esas dos filas, son dos personas, ¿no? Esta persona uno tiene el mismo conglomerado, la misma vivienda, el mismo hogar, pertenece al mismo hogar. Esta es la persona uno, que estoy segurísimo que es el jefe de hogar. Esta es la persona 2, que lo más probable es que sea la pareja del jefe de hogar. Pues veamos, vamos a ir un poquito más acá. Por acá debe decir si es jefe de hogar o quizás no. Si, si no tiene pareja el jefe de hogar, el 2 se le pone al siguiente, ¿no? Al hijo, ¿no? Acá está. Ese uno si era el jefe o jefa de hogar, y el 2 es el esposo, esposa, compañero o compañera del jefe de hogar. En este hogar hay tres miembros. Uno es el jefe o jefa, dos esposo o compañera, tres hijo, hija o hijastro o hijastra. Y así se va enumerando a los miembros del hogar según su parentesco, su grado de parentesco con el jefe de hogar. ¿Qué más? Bueno, Ubigeo. Ubigeo ya les conté un poquito que es el código del distrito. Los dos últimos códigos, pero este Ubigeo está compuesto por 6 dígitos. Los dos primeros corresponden al departamento, los dos siguientes corresponden a la provincia y los dos últimos al distrito. Entonces acá sería el distrito 1 de la provincia 2 del departamento 1. Acá el distrito 13 de la provincia 5 del departamento 1. Este ubigeo es el mismo ubigeo que ustedes tienen en su DNI,
No. En su DNI ustedes tienen un ubigeo, pero lamentablemente por descoordinaciones entre el INEI y la RENIEC, el ubigeo no es el mismo para ambas instituciones. Sin embargo, hace unos años, INEI y RENIEC se sentaron y dijeron, oye, esto no tiene sentido. Estamos manejando ubigeos distintos. Estamos manejando esos códigos del distrito, provincia y departamento de forma distinta. Entonces trataron de unificarlo, pero fue imposible porque uniformizar el ubigeo para ambas instituciones implicaba un trabajo enorme, pero ellos publicaron este Excel que tiene la equivalencia de ubigeos entre ambas instituciones. Entonces, si ustedes descargan, ¿dónde está? Creo que es este, creo. Vamos a ver si es. Van a encontrar un Excel donde tienen, este no es, esta es la descripción de las variables. Creo que es este. Acá tienen esa columna que dice Ubigeo RENIEC y esta columna que dice Ubigeo INEI, ¿no? Por ejemplo, en mi DNI, si no mal recuerdo, dice que yo nací en el 7, bueno, en el 70101. Vamos a buscar acá. Entonces, en mi DNI aparece que mi ubigeo es, acá le falta un cero adelante, no lo lee eh, Excel, pero como son 6 dígitos, acá aumentenle un cero. Entonces, en mi DNI aparece 070101, el lugar donde nací, que es Cusco, Cusco, Cusco. Pero si mañana viene el encuestador del INEI, va a rellenar su cuestionario y me va a poner que mi ubigeo es 80101. Entonces cambia dependiendo de si es RENIEC o es INEI. Pero acá ellos han publicado una lista de equivalencia para que pueda uno trabajar tranquilamente. Hay muchos que tienen el mismo código, por ejemplo este, ¿no? El distrito de Chachapoyas, de la provincia de Chachapoyas, del departamento de Amazonas, su vigeo es idéntico entre RENIEC e INEI. Pero en realidad la mayoría creo que coincide, pero hay casos donde sí hay que tener cuidado. Sobre todo si quieren hacer cruces de información de bases de datos de diferentes instituciones. Entonces, por ejemplo, vamos a quedarnos solamente con el ubigeo del INEI, ¿ya? Es el que me interesa, el ubigeo del INEI. Yo les comenté que los dos últimos dígitos del ubigeo se refieren al distrito. En este caso, este distrito se llama Chachapoyas. Los dos siguientes dígitos, en este caso también 01, se refieren a la provincia, que es Chachapoyas. Y los dos primeros dígitos, que en este caso sería 01, se refiere al departamento de Amazonas. Y así ustedes pueden chequear su vigeo, ¿no? Por ejemplo, acá, supongamos que alguno de ustedes vive ¿dónde está Lima? Lima, en La Molina. Entonces, si viene de La Molina y mañana va la encuestadora a sus casas, su vigeo va a ser 150114. 15 porque es el código del departamento de Lima, 01 es el código de la provincia de Lima y 14 que es el código del distrito de La Molina.
Eso es el ubigeo. ¿Y por qué me he tenido tanto en explicarles qué es el ubigeo? Porque normalmente cuando vamos a querer hacer estudios departamentales, cuando vamos a querer crear una variable departamental, no existe una variable que se llame departamento en su base de datos. La tienen que crear ustedes. ¿Y cómo se crea? Partiendo ese ubigeo, ¿no? Ese ubigeo se parte en tres. Este numerito 01, 02, 01 se parte en tres para quedarnos simplemente con el código del departamento. ¿Qué más? Bueno, acá están variables típicas como el dominio. El dominio simplemente es una separación del territorio en 6, 7 territorios en base a las regiones naturales. Vamos a ver acá. Tab, dominio. Y acá hay, no, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se parte el territorio en costa norte, costa centro, costa sur, sierra norte, sierra centro, sierra sur, selva y Lima metropolitana. Yo sé que Lima metropolitana debería estar en la costa, pero como Lima ya es enorme, se le pone separado. Algo que me estaba olvidando acá. Ah, ubigeo. Regresando al ubigeo. Entonces, como el ubigeo finalmente es el código del distrito, uno debería esperar que haya más de 1800 ubigeos, ¿no? ¿Cuántos distritos hay hoy en día? La última vez que yo revisé, habían 1879. Vamos a poner cantidad de distritos en el Perú. 1874, pero esto se ha desactualizado, ¿ok? Esto es del 2022. Hoy en día ya hay 1890 distritos. Y ustedes dirán, esta noticia del IPE es del 2022 y habían 1874 distritos. En 2024 hay 16 distritos más. O sea, en 2 años han creado 16 distritos. Sí, es un montón y no nos damos cuenta normalmente. La cantidad de distritos que se crean en el Perú es bastante grande y sucede con bastante regularidad sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque usualmente lo que sucede es que en un distrito hay una facción que se pelea con otra, o una parte del distrito quiere ser independiente porque tiene más recursos, la demarcación territorial no está bien, así que se crean algún distrito nuevo para solucionar eso. Es muy común que se creen distritos. Provincias, raro. Creo que la última provincia que se ha creado es la provincia del Putumayo, pero igual se crean también algunas provincias de vez en cuando. Departamentos no, no. Departamentos sí, sería demasiado difícil de crear departamentos. Pero la ley hace que crear distritos sea bien fácil. Por tanto, eso va a ser un problema muy delicado para ustedes cuando quieran hacer investigaciones utilizando la variable distritos en largos periodos de tiempo. Supongamos que ustedes quieren hacer una investigación eh, de los últimos 30 años del Perú, ¿no? Empezando, no sé, 1980 y así 1981, 1981, hasta el 2020 y tantos. El problema es que en cada uno de esos periodos van a tener cantidad de distritos distintas. Y tener cantidad de distritos distintas, supongamos que acá tengan 1500, acá 1600, no sé. Que tengan cantidades de distritos distintas no quiere decir que ustedes están teniendo un territorio más grande. No, lo único que está diciendo es que probablemente un territorio que antes era grande, ahora se ha partido en segmentos chiquitos. Entonces,
Si yo estoy observando a una persona en 1980 que vivía en todo este distrito, que es el amarillo original, en el siguiente año va a seguir viviendo en el mismo distrito, solamente que ahora esa partecita le han puesto un nuevo nombre al crearse un distrito nuevo, ¿no? Es el mismo territorio, solamente que ese segmento le han llamado otro nombre. Entonces uno tendría que hacer una de dos cosas: estandarizar los distritos para que todos tengan la misma cantidad de segmentos territoriales, es decir, llevar este 1600 distritos al anterior o llevar este 1500 al anterior. ¿Cómo sería la forma de llevar de 1600 a 1500? Simplemente a todos esos distritos nuevos los considero como parte del distrito original, ¿no? Para todos los periodos. De ese modo me evito problemas de que estoy generando nuevas variables, nuevos valores de la variable distrito, ¿no? O al revés, que sería llevar este 1500 a 1600. ¿Eso qué quiere decir? Utilizar esta partición del territorio de 1600, pero de 1600 partes también para el año 1980. Entonces, eso va a ser un problema enorme cuando ustedes quieran trabajar con datos con periodos largos, donde se crean distritos en cantidades y quieran estudiar y quieran utilizar la variable distritos, pero eh, solo tómenlo en cuenta porque a veces uno eh, solamente hace las regresiones y después salen cosas raras. ¿Qué más? Esta variable estrato. ¿Qué es la variable estrato? La variable estrato lo que me dice es cuán grande poblacionalmente es el lugar donde vive una persona, la localidad donde vive una persona. Probablemente Lima es la localidad o el territorio donde la densidad poblacional es más grande. Por eso el estrato se parte según la cantidad de personas. Por ejemplo, se separa las localidades en esta clasificación. Localidades de 500.000 a más habitantes. Acá debe estar Lima, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ciudad muy densa, seguro hay un montón de oferta de bienes, un montón de oferta de servicios públicos, hay mucha densidad poblacional, hay mucho intercambio. Una ciudad así de grande es muy distinta a otra donde solamente hay de 100.000 a 499.999 habitantes. Y esta ciudad o esa localidad es muy distinta a una donde solamente existen de 500 a 1999 habitantes, que es una ciudad seguro, un pueblo muy chiquito que probablemente no tiene mucha oferta, dinamismo económico. Entonces, esa separación se hace básicamente para separar eh, las localidades o ciudades o, o las localidades en segmentos para ver el tipo de ciudad, ¿no? Esa clasificación se hace para las zonas urbanas. En el caso de las zonas rurales, se separa en estos dos, que es área de empadronamiento rural complejo y área de empadronamiento rural simple. Las áreas de empadronamiento rural simples son, imagínense, un, un conjunto de casas en la sierra donde todos viven alejados de todos, ¿no? Uno vive a 1 kilómetro, otro a otro kilómetro de lejanía, ¿no? Todos están muy dispersos. Sin embargo, viven más o menos en comunidad porque se reúnen para hacer sus faenas, se ayudan entre ellos, hacen fiestas entre ellos, se comunican, comparten entre ellos, ¿no? Entonces, es una comunidad, pero viven muy alejados. Esos son áreas de empadronamiento rural simples. Y las complejas son las que viven un poquito más unidas, pero de todas formas son muy pocas personas que la componen.
¿Para qué sirve esta variable y por qué me detengo tanto en ella? Porque cuando ustedes quieran crear la variable urbano-rural, no existe una variable urbano-rural en la ENAO. Ustedes la deben crear. ¿Cómo la crean? Recodificando esta variable a todos aquellos, a todas aquellas observaciones que tienen esas categorías que están sombreadas o seleccionadas, se les pone urbano y a estas dos últimas se les pone rural. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de crear la variable urbano-rural. Sigamos. Ah, acá Marco me pregunta, ¿cómo se leería el primer resultado de 16.000? A ver. Bueno, acá lo que se está diciendo es frecuencia, la cantidad de personas que responden, bueno, 16.634 personas responden que viven en localidades donde hay más de 500.000 personas. Viven en ciudades grandes. 17.133 personas responden que viven en ciudades o en localidades de 100.000 a 499.999 personas. No, no le hagamos mucho caso todavía a esto. Solamente quiero explicar los componentes que están acá. Como es una variable a nivel de personas, seguro también hay variables como el sexo, la edad, y las más importantes van a estar casi al final. OQ500. Ya. Esta es la variable más importante de este módulo, la variable OQ500. Vamos a poner acá tab OQ500. Dice, esta variable puede tomar los valores cero, ocupado, desocupado abierto, desocupado oculto o no pega. ¿Qué es cero? Cero básicamente es que no ha contestado la pregunta. Eh, Ocupado es que sí ha trabajado la semana pasada, ha tenido trabajo la semana pasada. 59.447 personas han trabajado la semana pasada. Desocupado abierto son personas que, que no tienen trabajo y sí están buscando trabajo, son desempleados. Los desocupados ocultos son aquellos que no tienen trabajo, pero no están buscando trabajo. Y no PEA son aquellos que no pertenecen eh, a la población económicamente activa, ¿no? Por alguna razón probablemente no están en ese grupo. Luego, otra importante es esta, OCUP-INF, que es la situación de informalidad. Cuando hablamos de informalidad, tenemos que diferenciar informalidad laboral y informalidad de la empresa. Informalidad de la empresa básicamente se determina si la persona está registrada en la SUNAT, tiene su RUC, lleva sus libros contables, paga impuestos, ¿no? Eso es informalidad de la empresa, informalidad empresarial. Pero informalidad laboral se refiere a que la persona trabaja con un contrato, se respetan sus horas legales, recibe los beneficios laborales necesarios e indispensables como vacaciones, CTS, gratificaciones, todo eso, ¿no? Eso es formalidad. Formalidad laboral es eso, ¿no? Que cumpla con todo ello. Y formalidad empresarial es que tenga RUC,
que tenga sus libros contables, que pague impuestos, todo eso. Entonces, eso ocasiona de que la informalidad tenga dos dimensiones, ¿no? La dimensión empresarial y la dimensión laboral, que se pueden cruzar entre sí. ¿Por qué? Porque puede haber trabajadores informales en empresas formales. Y eso es bastante común. Por eso es que esta variable, que se llama OQINF, OQINF, esta variable va a tener primero esto de empleo formal, informal, que ya les comenté qué es, pero también vamos a tener la siguiente variable, que es, uy, em- eh, ¿por qué acá aparece? Ah, acá está bien. Pensé que estaba mal escrito. Ah, ah, en PLPC. Ok, acá está. Empleo informal en el sector informal y empleo informal fuera del sector informal. ¿Por qué? Porque resulta que a veces una persona puede ser contratada por lo bajo dentro de una empresa formal. Y se han visto un montón de casos, ¿no? Hay trabajadores que no tienen contrato, a pesar que ya están años en una empresa, no se les paga ni siquiera el salario mínimo, no tienen vacaciones, no les pagan seguro. Entonces, por eso que acá han incluido esta variable EMPSEC, para que se pueda determinar qué grupo de los informales está en el sector formal y qué grupo sí está en el sector informal. Entonces, eso es bastante interesante, que ustedes pueden estudiar luego. Y finalmente, la variable FAC500A, que es el factor de expansión que tiene que ver con la cantidad de personas que representa cada individuo de mi muestra. Por ejemplo, esa persona de la línea uno, de la fila uno, representa 165,62 individuos de la población eh, de esta muestra. Bueno, de la población, acá quiero ser cuidadoso. En realidad, uno podría decir que representa 165,62 personas de la población peruana, pero no es así. Representa 165,62 personas de la población económicamente activa, porque este módulo solamente estudia a la población económicamente activa. Este factor de expansión, como acá dice, es el factor de expansión solamente del empleo, solamente de ese módulo de empleo e ingresos. Entonces, esta persona de acá representa a 165 personas y un poquito más de la población, que en este caso es la población económicamente activa del Perú. Esta persona de acá, en la fila 10, representa 119,37 y un poquito más de la población, que en este caso es la población económicamente activa. Y así cada uno de ellos. Listo. Entonces, creo que con eso más o menos ya hemos conocido la base de datos. ¿Tienen preguntas de chicos para continuar? Entonces, como ya la conocemos, vamos a empezar a hacer algunas cositas, ¿ya? Por ejemplo, es habitual que nosotros encontremos que estos nombres de variables son un poquito tediosos de recordar. Por ejemplo,
Acá yo sé que la variable edad es P208A, pero ¿por qué le ponen ese nombre, no? Le voy a cambiar, le voy a cambiar el nombre, en lugar que se llame P208A, que se llame edad, nada más. Igual, la variable sexo le han puesto el nombre de P207. No me voy a ubicar con ese nombre. Mejor de frente le pongo que le voy a cambiar el nombre a sexo. Entonces, para eso sirve el comando rename, simplemente para cambiar el nombre. En caso quiera cambiar el nombre a varias variables simultáneamente, en lugar de escribir rename, espacio, pero en lugar de poner rename, otra vez rename, podría hacer esto. Poner entre paréntesis a las variables originales, por ejemplo, P208A y P207, y en el otro paréntesis poner los nombres nuevos. Entonces, es también una opción. En lugar de escribir acá dos líneas, podría escribir solamente esto si quiero cambiar varios nombres a la vez. Luego, el comando gen, vamos a ver rápidamente los comandos que vamos a utilizar varias veces. El comando gen es el comando para generar o crear nuevas variables. Por ejemplo, yo quisiera crear la variable edad al cuadrado. Entonces pongo el nombre de la nueva variable, que va a ser edad2, que para mí se va a entender como edad al cuadrado, que va a ser igual a la multiplicación de edad por edad. Y ya está. Si abro mi base de datos, al final de la base de datos se ha creado una variable nueva, que es edad2. Listo. ¿Qué más? Ya. En el ejemplo que yo les puse hace un rato, y les dije que muchas veces vamos a querer utilizar la variable departamento, pero no existe la variable departamento. Entonces voy a crear la variable gen, voy a crear una variable con el comando gen, y el nombre de la variable va a ser departamento. Y lo que voy a hacer es subtraer, en ese caso se llama la opción o el subcomando substring. Voy a subtraer, voy a sacar de la variable ubigeo una partecita de esa variable. Entonces, ¿qué partecita voy a sacar de esa variable? Acá, por ejemplo, es 010201. Voy a, voy a irme. Supongamos que la variable 010201. Esta es un ejemplo de la variable ubigeo, ¿no? Tiene 6 elementos. Yo le voy a decir a Stata, párate en el elemento 1, párate acá, y desde ahí extrae dos elementos, es decir, este mismo elemento y también este. De ese modo, me va, me va a extraer este 01. Entonces, probemos. Le voy a poner, párate en el elemento 1 y desde ahí extrae dos elementos. Entonces, ahí le estoy diciendo eso, ¿no? Párate en ese primer elemento y desde ahí extrae dos elementos, es decir, este mismo y este. Vemos si funciona. Voy a correr y ya abro. Y acá al final está esa variable nueva de departamento, donde ha extraído los dos primeros elementos de la variable ubg. También le podría decir que me extraiga la parte que corresponde a la provincia. Probemos. Gem, prop, de provincia, que extraiga o que saque alguna partecita de la variable ubg.
En este caso, le voy a decir, párate en el elemento 3, 1, 2, 3, acá, y de este elemento, extráeme dos elementos, este elemento y este de acá. Quiero que extraiga esto de acá. Párate en el elemento 1, 2, 3, y desde ahí extrae dos elementos, este mismo y este. Le voy a poner acá 3,2. Corro, y cuando voy acá, lo ha realizado perfectamente. También quiero extraer la última parte que es del distrito. Pongamos, genera una variable nueva donde me vas a extraer una parte de la variable ubigeo. Y en este caso, quiero que te pares en el elemento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y de este elemento extraigas dos elementos, este mismo y este. Entonces sería elemento 5, te paras en el 5 y extraes 2. Y ya está. 5,2. Corro. Ya. Quiero ver si funcionó. Para ver si funcionó, voy a poner browse, ¿no? Browse es muéstrame la base de datos, pero muéstrame la base de datos solamente del ubigeo. Solamente muéstrame el ubigeo, la variable de PTO, la variable pro y la variable dis. Solamente que me muestre esas tres, cuatro variables. Y acá sí. Y si observo bien, lo ha hecho perfecto, ¿no? Acá 0,1, 0,2, 0,1, que es lo mismo de acá. Acá 0,1, 0,5, 3. Acá está 0,1, 0,5, 3. Entonces, esa es la forma de extraer parte de una variable para que logre tener eso. Y eso es bastante interesante por lo siguiente. Ustedes cuando, bueno, los que van a eventualmente dedicarse al mundo empresarial o al mundo de las finanzas, van a tener un montón de datos administrativos porque ahí utilizan muchos códigos, ¿no? Para clasificar los productos utilizan códigos y los códigos están compuestos de pequeños elementos que, que clasifican el producto, ¿no? Por ejemplo, por ahí yo tengo una amiga que trabaja para una tienda por departamentos gigante en Chile y alguna vez le ayudé con sus bases de datos y sus códigos, no sé, el código del iPhone es algo así, ¿no? Empieza el código con cel de celulares, no, empieza con tech, luego tiene el código 9 que se refiere, en su catálogo de ellos se refiere a que son celulares, luego de celulares viene, no sé, la categoría de celulares, no sé, smartphones, que según ellos es S, y luego viene el código de la marca, que supongamos que es 900, que se refiere a iPhone, y luego dentro de iPhone hay un montón de categorías, y así como que es un montón de palabras y números que uno no le encuentra sentido, pero cuando uno parte el código, se da cuenta de que tiene bastante sentido, ¿no? Y así puede clasificar, puede hacer análisis de, de análisis de lo que tengan que hacer en las empresas o en el mundo financiero, no se utiliza tantos códigos, ¿no? Entonces, en este caso, en la ENA o en la ENDES, siempre va a ser necesario hacer ese corte de, de valores, así que por eso se los muestro de una vez. ¿Qué más? Bueno, hasta acá hemos visto, bueno, si quiero crear una variable que sea texto, ¿cómo la creo? Porque acá he creado
un número, ¿no? Acá cuando he creado edad 2 era un número. Si quiero crear una variable que sea texto, por ejemplo, país, una variable que se llame país. Recuerden que cuando creamos variables evitemos utilizar tildes, evitemos utilizar ñes, valores atípicos y usualmente que sean variables en minúscula. Entonces, quiero crear una variable que se llame país, donde esté Perú, donde los valores de la variable sea Perú. Entonces tengo que ponerlo entre comillas para que Stata entienda que es un texto, ¿no? De acá. A todos los valores de esa variable le he puesto Perú. Listo, ¿qué más? A ver, rápido, nos queda un poco de tiempo. Ah, mm, voy a abrir ese conjunto de variables, ¿no? Las variables más conocidas, acá las tengo anotadas, i24 a i de 524, 530 y 530A. Es solamente las dos. ¿Para qué sirven esas variables? Vamos a poner describe. Describe D es para hacer un describe. Ya, acá me sale. Ah, este. Este I524A1 es cuánto fue su ingreso total, incluyendo horas extra. Acá no continúa, pero es en la actividad principal. Y esta variable I530A es cuál fue la ganancia neta en el mes. Pues, esta persona puede trabajar en una empresa, pero a la vez puede ser independiente, ¿no? Puede tener dos empleos. Supongamos que trabaja en una tienda, tiene un contrato y todo, por eso recibe un ingreso total, pero a la vez supongamos que tiene un emprendimiento en los fines de semana y recibe una ganancia neta al mes. Aunque acá debería ser secundaria, ¿no? Otro sería 300, ah, 541 años. Ya, que sea mejor. Este es el ingreso que tiene en su actividad principal, donde es dependiente, y este es su ingreso en su actividad secundaria, donde trabaja por su cuenta. Entonces, yo quiero sumar ambos valores, ¿no? Supongamos que quiero generar una nueva variable donde voy a sumar ambos ingresos para poner acá ingreso total. Puede ser que esa persona tenga más ingresos, puede tener ingresos por alquilar su casa, puede tener ingresos por que tiene acciones en la bolsa de valores. Supongamos que solamente tiene esos dos ingresos, solo los dos. Te voy a poner más. Corro. Y acá me sale 83.580 valores generados. Se ha creado, se ha sumado esa cantidad de veces. Voy a abrir la base de datos para ver si lo ha creado bien. Voy a poner ingreso total. En teoría, yo he sumado estas dos variables y la suma debería ponerme acá, ¿no? Estas dos las he sumado y esa información debería irse a la variable ingreso total. Pero hay un problema. Hay valores missing. ¿Qué pasa? Acá me dice, veamos este ejemplo. Esta persona de la fila uno gana 22.277 soles en su actividad principal, pero no tiene ingresos en la actividad secundaria, probablemente porque no tiene una actividad secundaria. No contesta esta pregunta porque no tiene una actividad secundaria. Y cuando yo le pido que haga la suma, lo que entiende Stata es que este valor perdido, lo que me está diciendo es que hay un error. Entonces, un número más un error es igual un error.
Lo que sucede es que está mal interpretando qué se entiende por valor missing. En este contexto, no en todos los contextos, pero en este contexto en particular, este missing se debe entender como cero, porque la persona no contesta cuánto gana en su actividad secundaria, porque no tiene actividad secundaria. Entonces, nunca el encuestador ha llegado a preguntarle esto. Y eso es un error muy frecuente cuando uno trabaja con ese tipo de bases de datos. No se entiende, o bueno, no se le hace entender bien a Stata a qué se refiere estos valores perdidos. Acá casi todos salen valores perdidos porque no tienen actividad secundaria, ¿no? ¿Qué debería hacer en esos casos? Una opción es en lugar de hacer la suma acá de frente, hacer lo siguiente. Pongo generar una variable nueva que sea ingreso total, un guioncito más largo, perdón, guioncito, su guión, y le voy a poner que haga una suma de fila. Raw total se refiere, bueno, en realidad no raw total, total, ya raw total. ¿Qué es raw? Es fila, total se entiende como la suma total de la fila. Y acá adentro le voy a poner las variables que quiero sumar. En este caso, voy a decirle quiero sumar estas dos variables. Voy a correr y estoy seguro que no va a funcionar. Veamos. Me dice, esa opción que tú has puesto, que se llama raw total, no existe. ¿Por qué? Resulta que el comando gen es un comando muy usado, muy versátil, de mucha utilidad, pero es un comando un poquito básico. Existe un comando más complejo que se llama egen. Egen. Vamos a ir a ayuda. Me dice, egen es una extensión del comando generate, del gen inicial, que te permite hacer cositas más complejas con, con tus variables. Una cosa compleja que se puede hacer con eso es aplicar subcomandos como este rautota. A ver, probemos y hagamos corramos esto. Y voy a abrir la base de datos. Y cuando abro la base de datos, estas dos variables, al sumarse, deberían dar esto. Y ahora sí, Stata entendió de que estos valores perdidos se deben entender en este contexto como ceros. O sea, acá está entendiendo cero más cero, cero. 4.962 más cero, 496. 12.405 más cero, 12.405. Y esto es de mucha utilidad porque eh, yo también me confundí en mi tesis en algún momento que hice esta suma así de frente con el más y mi cantidad de observaciones era bien chiquita hasta que revisando una y otra vez me di cuenta que en realidad no estaba haciendo la suma correcta. Entonces, sumar de esta forma, la forma simple, lo que va a hacer es que Stata entienda que los valores perdidos son errores y por tanto no va a poder sumar los errores. Este tipo de suma, que es se le dice suma horizontal o suma por filas, es una suma donde Stata va a entender que los valores perdidos son ceros. Entonces, esa es la utilidad del egen. El egen te permite hacer esas cositas. Además, el egen también te permite hacer otras cositas. Veamos acá, help, egen. Te dice, además de hacer la suma horizontal, también puedes sacar lo siguiente. Vamos a bajar un poquito acá. ¿Dónde está raw total? Acá. Acá está lo que hemos utilizado, ¿no? El raw total permite hacer una suma.
horizontal. Pero también podría sacar la desviación estándar de los valores de la fila. Podría sacar el valor mínimo de los valores de la fila. Podría sacar el promedio de los valores de la fila. Bueno, la mediana y la media de los valores de la fila. Entonces puedes hacer un montón de cosas con el comando ejem. Por ejemplo, si yo quisiera calcular cuál es la, el valor máximo entre, a ver, veamos acá, ¿cuál es el valor máximo? Bueno, ¿cuál es el promedio entre esta variable y esta variable? Pues, ¿qué haría? Me voy acá, pongo ejem, ingreso promedio, igual, pongo raw min, es decir, el promedio de la fila, y entre eh, paréntesis pongo las variables que quiero utilizar. Corro y luego voy a abrir de casa. Ah, raw min, a ver, 4, 2. Acá hay un problema. Dame un segundo. Segundo. Ah, ya, ya. Cuando yo quiero utilizar el row, en ese caso le tengo que quitar el, el row. Como tenemos valores partidos, no iba a sacar eso. Entonces, el row servía para hacer la operación por cada fila. Si yo no le pongo el row, lo que va a hacer es, en este caso, le estoy diciendo, sácame la mediana, ¿no? La mediana de toda la variable esta. Va a sumar todos los valores, pero va a comparar todos los valores de acá y va a sacar la media. ¿Para qué sirve eso? Para sacar algunos valores diferenciando por grupos de personas o grupos de observaciones. Supongamos lo siguiente. Yo quiero calcular la suma de ingresos para cada uno de los hogares. Pongamos lo siguiente. Ejem,
ingreso del hogar que sea la suma total de los ingresos totales de cada persona. Recuerden que este que hemos creado hace un rato era ingreso total de cada persona. Y ahora quiero quiero agregarlo al ingreso del hogar, ¿no? Porque hemos visto que varias filas correspondían al mismo hogar. ¿Cómo lo separo por hogares? Acá adelante le voy a poner by, sort, espacio, y le voy a poner el código del hogar. En este caso, para diferenciar un hogar, voy a poner conglomerado, vivienda, hogar y dos puntos. ¿Qué me está haciendo esto? Me está diciendo, separa la base de datos según esas variables, es decir, sepáralas por hogares, y dentro de cada separación de observaciones, genera la variable ingreso del hogar, donde vas a sumar los ingresos totales de cada una de las personas. Probemos, lo hizo. Y cuando voy al final, me doy cuenta de que hay una variable nueva que se llama ingreso total del hogar, donde en los tres primeros casilleros está el mismo valor. ¿Por qué? Porque esos tres individuos pertenecen al mismo hogar. Los tres siguientes son iguales, están en cero. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo hogar y ninguno de los miembros tiene ingresos. Acá dos, porque los dos pertenecen al mismo hogar. Estos tres, cuatro pertenecen al mismo hogar y así. Entonces, esa es una forma sencilla y rápida de generar variables a nivel más agregado cuando mis observaciones están a un nivel menor. En este caso, estoy generando una variable a nivel de hogares, a pesar que mi base de datos está a nivel de individuos, ¿no? Y así podría hacerlo para otros niveles, ¿no? Podría sacar, no sé, la pobreza departamental, pero mi base de datos está a nivel de hogares. Puedo sacar la brecha de género a nivel departamental, pero mi base de datos está a nivel solamente de hogares. Entonces, vamos a utilizarlo un montón, sobre todo cuando querramos crear indicadores departamentales. Así que traten de no olvidarlo muy rápido. Ok, chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? Ya, chicos. Entonces, esto es todo por hoy. Me quedo un rato por si alguien tiene dudas. Y si no, ya nos vemos. Acá Alexander me dice. Sí. Bueno, el visor, todo esto, antes de los dos puntos, eh, tiene que venir acompañado de una acción adicional, ¿no? Lo que está diciendo acá es ordena y separa, ¿no? By es separar por grupos y sort es ordenar. Ordena y separa por grupos a tus observaciones según esto, según grupos de hogares, según hogares. Y para cada uno de esos grupos genera la variable ingreso hogar, donde sumes los ingresos de cada uno de los individuos. Si solamente pones Visor, no te va a salir nada, te va a salir error. Ya chicos, nos vemos la siguiente. Recuerden que el jueves solamente es video.